Hola, en este video te voy a enseñar cómo fijar celdas, una columna o una fila en una fórmula para que puedas arrastrarla hacia abajo o hacia la derecha sin problemas. Si te gusta este video, recuerda darle like y comentar porque esto nos ayuda a llegar a más gente. Y recuerda también suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para estar al día con todo el contenido. Este archivo que vamos a usar está en un enlace en la descripción de este video. Descárgalo para que puedas practicar. Y vamos a por el ejemplo 1. En este ejemplo vamos a arrastrar fórmulas sin fijar las celdas. Por ejemplo, aquí tenemos en la columna A los vendedores, en la columna B sus salarios y en la columna C el bonus que cada vendedor va a recibir. Y entonces en la columna D vamos a calcular el valor total recibido, que es el salario más el bonus. Entonces aquí en la celda D3 vamos a calcular el valor total recibido por Juan. Entonces vamos a escribir igual el salario de Juan, que está en la celda B3, más el bonus que está en la celda C3. Y cuando arrastremos esta fórmula hacia abajo, queremos pues que ahora mismo estamos sumando el salario y el bonus de Juan, pero después queremos que sume el salario y el bonus de Diego, después el salario y el bonus de María. Entonces queremos que la B3, que esta celda, pues sea B4, después B5, después B6, y que la C3 pues sea después C4, después C5, después C6, para que sume el salario y el bonus de cada vendedor. Entonces, como queremos que las celdas pues bajen, vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo sin fijar las celdas. Para arrastrar, pues hacemos doble clic en este cuadradito verde que está en la esquina inferior derecha de la celda D3. Y cuando hacemos doble clic, ahora mi cursor es una cruz blanquita. Cuando lo pongo sobre el cuadradito verde veo una cruz negra. Y si hago doble clic, que son dos clics súper rapiditos con el botón izquierdo del ratón, arrastro la fórmula hacia abajo. Y si veo con F2 o FNF2, en esta celda yo estoy sumando la B3 y la C3, pero en la siguiente yo estoy sumando la B4 y la C4. Y en la siguiente, pues la B5 y la C5. Y en la siguiente, la B6 y la C6. Y en la siguiente, muy bien, la B7 y la C7. Porque como yo no fijé ninguna celda, pues las celdas de esta fórmula, cuando yo la arrastro hacia abajo, pues también bajan. Vamos al ejemplo 2. Ahora vamos a fijar, tendremos que fijar toda la celda, toda una celda. ¿Por qué? Porque en este ejemplo tenemos los vendedores, pues Diego, María y Sebastián, sus salarios y el valor total recibido es el salario más el bonus. Y el bonus es el 15% del salario. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Pues igual el salario, porque el valor total es el salario, más el bonus. ¿Y el bonus qué es? Pues el 15% del salario. Entonces yo tengo que multiplicar el 15% que está en la celda F12 por el salario. Y para multiplicar, pues yo voy a usar el asterisco. Y selecciono el salario que está en la B13. Y cierro paréntesis. Entonces, una vez más, ¿qué estoy haciendo? Pues igual el salario más, entre paréntesis, pues el bonus del 15% multiplicado por el salario. Y la verdad que si no pongo los paréntesis, pues da lo mismo porque las operaciones matemáticas hacemos primero pues la multiplicación y después la suma. Cuando le damos a entrar, vemos pues 61.197. Diego, 61.197. Encontramos el mismo valor porque Diego aquí recibe un bonus del 15%. Vamos a calcular ahora pues María y Sebastián. Para no calcular dos veces la misma fórmula, ¿qué tenemos que hacer? Pues seleccionamos la celda C13 y con F2 o FNF2 te enseño la fórmula. Y vamos a pensar qué celdas tenemos que fijar. La B13, cuando yo arrastre esta fórmula hacia abajo, yo quiero que se seleccione la B14 porque yo quiero seleccionar el salario de María para calcular el valor recibido por María. Después yo quiero que sea pues la B15 porque yo quiero calcular, yo quiero considerar el salario de Sebastián para calcular el valor recibido por Sebastián. Entonces la B13 yo quiero que sea B14, después B15.
Vamos ahora a pensar qué queremos hacer con la F12. La F12 es este 15%. Si yo arrastro hacia abajo sin fijarla, la F12 va a ser F13. ¿Y qué está en la celda F13? Nada, vacío. Entonces yo voy a multiplicar pues el salario por un valor que va a ser vacío, 0. Y si bajo una más, pues de la B12, de la F12, perdón, va a la F13 y después a la F14. ¿Y qué tengo en la F14? Nada, una vez más vacío. Entonces yo voy a multiplicar el salario por vacío. Entonces esta celda yo la tengo que fijar. Antes de fijarla, voy a arrastrar hacia abajo para que veas qué pasa. Yo sigo viendo el salario de María sin sumar el bonus. ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo aquí? El salario, 53.368, más la celda F13, que está vacía, que es lo mismo que 0, multiplicado por el salario de María. Entonces, ¿cómo estoy multiplicando esto por vacío, por 0? Pues esto es 0 y el salario más 0, pues es igual al salario. Por eso me devuelve salario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que estábamos hablando, tengo que fijar esta celda. ¿Y cómo la fijo? Pues con F4 o FNF4. Cuando pulso la tecla F4 o FNF4, depende de tu teclado, Excel escribe pues este símbolo de dólar delante de la columna F y de la fila 12, porque estamos fijando toda la celda. Y cuando hacemos esto, cuando arrastramos hacia abajo, pues en lugar de 53.368, ahora veo 61.373. ¿Por qué? Porque es el salario más el 15% de este salario. Y si yo hago pues esto multiplicado por 15%, es igual a 8.000. Y 8.000 más 53.368, si ves aquí abajo la suma, es igual a 61.373, el valor que encontramos. Entonces, fijando la celda F12, podemos arrastrar la fórmula sin problemas. ¿Y por qué fijamos toda la celda? Porque para Diego, para María y para Sebastián, vamos a multiplicar el salario por esta celda, por este valor que está en la celda F12. Entonces la celda F12 sirve para todos los vendedores. Entonces la tengo que fijar para arrastrar la fórmula hacia abajo. Y esta B13 no la fijamos, ¿por qué? Porque lo mismo es el salario y queremos que cuando arrastremos hacia abajo, pues que considere que multiplique el 15% por el salario de María, después de Sebastián. Entonces la B13 tendrá que ser la B14, después la B15. Por esto no la fijamos. Arrastramos y aquí tenemos los resultados correctos. Vamos a por el ejemplo 3. Aquí tenemos los nombres de los empleados, su puesto y su área en la empresa. Entonces, por ejemplo, Juan es el becario del departamento del área de ventas y aquí tenemos que pues calcular la cantidad, tenemos que contar la cantidad de becarios en los equipos de ventas, logística y finanzas, la cantidad de personas, de empleados en el grupo profesional 1 en los departamentos de ventas, logística y finanzas, la cantidad de gerentes en los departamentos de ventas, logística y finanzas. Y para contar usaremos la función contar si conjunto. Entonces escribiremos, vamos a empezar por la celda F19. Escribiremos igual contar.si.conjunto, aquí la tenemos. Entonces pulsamos la tecla Tab y empezamos a poner los argumentos. El primer argumento es el rango del criterio 1. ¿Y cuál va a ser el criterio 1? Que yo quiero contar la cantidad de personas que son becarias, que tienen el puesto becario. Entonces, este es mi criterio 1. ¿Y becarios de qué departamento? Del departamento de ventas. Entonces, este es mi criterio 2, que sea del departamento de ventas. Entonces, vamos con el criterio 1, que es, pues, becario, el puesto becario. ¿Cuál es el rango de celdas en el que yo puedo encontrar, pues, el puesto becario? El rango de puestos. Entonces, yo voy a seleccionar este rango de la B18 a la B30 o de la B19 a la B30, que es realmente el rango en el que tengo pues los datos de los puestos. Entonces de la B19 a la B30. Punto, coma. Ahora tengo que seleccionar el criterio 1. ¿Cuál es mi criterio 1? Pues becario. Aquí lo tengo, becario. Punto, coma.
voy a seleccionar el rango del criterio 2. El criterio 2 va a ser ventas, del departamento de ventas. ¿Y en qué columna, en qué rango de celdas yo tengo pues los departamentos, las áreas? Pues en este rango, de la C19 a la C30. Entonces selecciono de la C19 a la C30. Punto, coma, ¿cuál es mi criterio 2? Ventas. Yo puedo escribir entre comillas ventas o seleccionar una celda en la que tengo el texto ventas, la palabra ventas. Y pues la tengo en la celda F18. Y es mejor seleccionar la celda que escribir entre comillas ventas para que después podamos arrastrar esa fórmula hacia abajo y hacia la derecha. Entonces seleccionamos F18. Le damos a entrar y vemos el número 1. ¿Por qué? Porque si vemos la cantidad de becarios, pues hay 3 becarios, pero en el departamento de ventas solo uno, porque el otro es el becario de logística y el otro es el becario de finanzas. Pero en el departamento de ventas solo hay un becario que es Juan. Por esto aquí, pues Excel nos devuelve el número 1. Antes de arrastrar hacia abajo y hacia la derecha esta fórmula para pues calcular los becarios de logística y finanzas y pues las personas, los empleados del grupo profesional 1, 2, gerentes, directores de ventas, antes de arrastrar vamos a pensar qué tenemos que fijar. Con F2 o FNF2 miramos la fórmula y vamos a pensar pues este rango. Estos dos rangos, si yo arrastro a la fórmula hacia la derecha, entonces primero pensemos en este rango, de la B19, de la celda B19 a la celda B30. Este rango, si yo arrastro hacia la derecha la fórmula, mira qué pasa. En lugar de B19 a la B30, ahora yo veo C19 a la C30. ¿Por qué? Porque como yo no lo fijé, cuando yo arrastro hacia la derecha, las columnas se mueven hacia la derecha. Entonces, de B19 a B30 va a la C19 a C30. Esta de la C19 a C30 va a la D19 a D30. Entonces, las columnas también mueven hacia la derecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como yo quiero siempre buscar becario, grupo profesional 1, grupo profesional 2, gerente, director, en este rango, porque los puestos los tengo en este rango de la B19 a la B30, yo puedo fijar este rango. Entonces yo lo selecciono con el botón izquierdo del ratón y con F4 o FNF4 yo fijo todo el rango. Yo tengo el símbolo de dólar delante de las columnas B y de las filas 19 y 30. Yo fijo todo el rango. Y yo voy a hacer lo mismo para el rango de la C19 a la C30. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastre la fórmula hacia la derecha, yo no quiero que este rango va a la columna D, porque si no yo voy a buscar ventas en la columna D que está vacía y no voy a encontrar nada. Entonces yo quiero cuando seleccione ventas, logística, finanzas, siempre buscar estos criterios en este rango de la C19 a la C30. Entonces este rango lo tengo que fijar. Entonces selecciono de la C19 a la C30 y con F4 o FNF4 también fijo este rango. Entonces ahora si le doy a entrar y arrastro hacia la derecha, mira qué pasa. Yo sigo viendo B19 a la B30, C19 a la C30. Si arrastro uno más, pues lo mismo. Sigo viendo B19 a la B30, C19 a la C30. Y si yo arrastro hacia abajo, lo mismo, sigo viendo de B19 a la B30 y de la C19 a la C30 porque yo fijé el rango. Vamos ahora a pensar qué tenemos que hacer con la celda E19 y F18. Empecemos por la E19. En la E19 yo tengo la palabra becaria, becario. Si yo arrastro esta fórmula hacia la derecha, mire qué pasa. En lugar de seleccionar la E19, yo estoy seleccionando la F19 y no tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo quiero en este rango, en el rango del criterio 1, donde tengo los puestos, yo quiero pues buscar el criterio becario, no el criterio 1. Entonces yo no quiero pues buscar lo que tengo en la celda F19, quiero buscar lo que tengo en la celda E19. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fijar esta celda. Pero si yo fijo con F4 o FNF4, entonces la voy a seleccionar y con F4 o FNF4 voy a fijar la columna y la fila, porque tengo el símbolo de dólar delante de la columna E y de la fila 19.
Si yo hago esto, cuando yo arrastro hacia la derecha, perfecto, yo sigo buscando en este rango pues el criterio becario. Pero cuando yo arrastro hacia abajo, mira qué pasa. Yo estoy buscando también becario. Estoy buscando en la columna, en el rango de la B19 a la B30, la celda E19, becario. Y aquí yo debería pues contar la cantidad de empleados del grupo profesional 1 del departamento de ventas, no los becarios. Entonces yo no puedo fijar la fila 19. ¿Por qué? Porque cuando yo arrastro esa fórmula hacia abajo, yo quiero que la celda E19 pues sea la celda E20. No quiero contar becarios, quiero contar los empleados del grupo profesional 1. Entonces de la E19, la celda que quiero seleccionar cuando la arrastre la fórmula es la celda E20. De la E19 a la E20, de la E19 a la E20. Entonces la fila tiene que cambiar. Entonces yo no puedo fijar la fila. Voy a borrar este símbolo de dólar. Con la tecla retroceso voy a borrar este símbolo de dólar. ¿Y ahora qué yo estoy haciendo? Pues yo estoy fijando la columna E, porque tengo el símbolo de dólar delante de la columna E, pero no estoy fijando la fila 19. Entonces ahora cuando yo arrastro hacia la derecha, yo sigo seleccionando becario, perfecto, pues becario de logística. Ahora yo estoy contando los becarios de logística. Y becarios de logística, pues tenemos uno, Manuela. Perfecto. Y si yo arrastro hacia abajo, mira qué pasa. Yo ahora estoy pues contando grupo profesional 1, la celda E20. Entonces también está perfecto. Si arrastro uno más, pues yo estoy seleccionando ahora la E21, grupo profesional 2. Perfecto. Uno más, pues estoy seleccionando gerente, la E22. Y uno más, pues la E23. Estoy seleccionando director. Entonces, perfecto. Fijamos aquí, pues la columna E. ¿Y qué tenemos que hacer con la celda F18? Si arrastramos hacia la derecha, mira qué pasa. La F18 va a la G18 porque la columna va a la derecha. Entonces, aquí yo veo que ahora yo selecciono la G18. Y esto perfecto porque aquí yo quiero contar los becarios del departamento de logística, G18. Y si arrastro una más, pues yo quiero contar los becarios del departamento de finanzas. Entonces aquí yo selecciono la H18, finanzas. Eso está perfecto. Pero si yo arrastro hacia abajo, mira qué pasa. Yo en lugar de seleccionar ventas, seleccionar la F18, yo ahora estoy seleccionando la F19. ¿Por qué? Porque cuando arrastro hacia abajo, la celda baja de la F18 a la F19. Pero yo no quiero en este rango, en la columna de departamento, yo no quiero filtrar el número 1, yo quiero filtrar ventas. Yo quiero que aquí siga siendo F18. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo aquí tengo que fijar la fila 18 porque no quiero que cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo seleccione la F19, la F20, la F21, la F22. Quiero que siempre sea la F18. Pero no puedo fijar la columna F porque cuando yo arrastre hacia la derecha, vimos que queremos que Excel pues seleccione la G18 para logística, la H18 para finanzas. Entonces tenemos que fijar solamente la fila. ¿Cómo hacemos esto? Pues seleccionamos y con FN, F4 o F4 seleccionamos todo. Una vez más, F4 o FN, F4. Ahora seleccionamos solamente la fila porque tenemos el símbolo de dólar delante de la fila 18. Le damos a entrar y ahora podemos arrastrar la fórmula hacia la derecha y estas tres pues hacia abajo. Y tenemos aquí pues perfectamente los 12 empleados. Si ves pues suma 12 y yo aquí tengo 12 empleados. Si queremos pues confirmar, pues miremos el departamento de ventas. Pues hay un becario y a ver qué tenemos en ventas. Pues esto. Un becario, perfecto. Dos, grupo profesional 1, dos empleados en el grupo profesional 1, pues 1 y 2, perfecto. Una que es grupo profesional que está en el grupo profesional 2, que está aquí, no lo había
destacado, un gerente que está aquí y un director que está aquí. Realmente el resto pues trabaja en el departamento de logística o finanzas. Entonces de ventas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y si vemos pues aquí la suma es igual a 6. Tenemos esto perfectamente arrastrado. ¿Y por qué? Porque fijamos los rangos, pues toda la celda, pero para el puesto y el departamento fijamos o la columna o la fila. ¿Sabías que podías fijar o la columna o la fila en Excel? Déjamelo saber en los comentarios para que yo vea cuántas personas pues sabían que se podía hacer esto. Y si te gustó el video, dale like, comenta, comparte con tus amigos, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para estar al día con todo el contenido. ¡Hasta luego!